Evangelio de hoy. Jueves 13 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: está aquí o está allí, porque, mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos sitúa ante una de las revelaciones más profundas de Jesús. Cuando los fariseos le preguntan cuándo llegará el reino de Dios, y él responde con palabras que descolocan la lógica humana. Pues el reino no vendrá aparatosamente. Ni se podrá decir míralo aquí o míralo allá. Porque el reino de Dios está ya en medio de ustedes. Estas palabras nos sumergen en una verdad espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Porque nos invitan a descubrir que el reino de Dios no es un lugar geográfico ni un suceso futuro, sino una realidad viva, presente en cada corazón que se abre a la acción transformadora del Espíritu. Jesús no habla de un reino visible, como los reinos de este mundo, sino de un reino interior, silencioso, humilde, que florece en el alma que se deja habitar por la gracia divina. El reino de Dios no es algo que esperamos con ansiedad como si fuera un espectáculo que se desplegará ante nuestros ojos, sino una presencia que ya actúa en el interior de quienes viven conforme al Evangelio, en la justicia, la paz y el amor. Esta enseñanza nos obliga a revisar nuestra manera de entender la fe. Porque muchas veces buscamos a Dios en signos externos, en manifestaciones extraordinarias, olvidando que su reino comienza en lo pequeño, en lo discreto, en lo cotidiano. El reino de Dios está en medio de nosotros, pero también dentro de nosotros. Y eso significa que cada pensamiento, palabra y acción que brota del amor auténtico es ya una semilla del reino. Jesús quiso liberar al ser humano de una visión materialista de la salvación. Porque el reino no se inaugura con poder político ni con violencia, sino con la mansedumbre de un corazón que perdona, que sirve y que ama sin condiciones. La respuesta de Jesús a los fariseos es también una respuesta a nosotros, que muchas veces buscamos señales y certezas, olvidando que el reino de Dios no se percibe con los ojos del cuerpo, sino con la mirada del alma iluminada por la fe. El reino se manifiesta donde hay compasión, donde hay reconciliación, donde el amor vence al egoísmo, y donde la esperanza sigue viva a pesar de las sombras del mundo. Cuando Jesús dice que el reino está en medio de ustedes, está revelando que Él mismo es el reino encarnado. Porque en su persona divina y humana se hace presente la soberanía de Dios que renueva toda la creación. El reino de Dios no se impone, se propone. Y solo puede ser acogido por los corazones humildes, por aquellos que reconocen su necesidad de Dios y se dejan transformar por su amor.
mientras muchos esperaban un Mesías guerrero o político. Jesús anuncia un reino espiritual, donde la verdadera victoria se obtiene por medio del amor que se entrega hasta la cruz. Este pasaje nos enseña que no hay que esperar al futuro para vivir el reino, porque el futuro de Dios ya comenzó en el presente de nuestra fe. Y cada acto de bondad o de justicia es una chispa de esa eternidad que ya nos habita. El reino de Dios se revela en la paradoja, en la sencillez de los niños, en la oración silenciosa, en el perdón ofrecido, en la sonrisa del que sirve sin ser visto. Jesús, al hablar del reino, nos invita a mirar hacia adentro, porque el mayor milagro no está en las señales exteriores, sino en el corazón que se deja tocar por la gracia. El reino de Dios no tiene fronteras, porque su territorio es el alma humana, y su trono está en el corazón que ama, perdona y confía plenamente en el Señor. Cada día, cuando elegimos el bien sobre el mal, cuando respondemos con paciencia y caridad, cuando oramos por los que nos hieren, el reino se hace visible en medio del mundo. El reino de Dios no depende de los cambios políticos ni de las circunstancias externas, sino del cambio interior, que produce el Espíritu en cada creyente que dice: hágase tu voluntad, Señor. Jesús, al anunciar que el reino está en medio de nosotros, está proclamando una revolución espiritual. Porque el poder de Dios no se ejerce dominando, sino sirviendo. No destruyendo, sino restaurando. La presencia del reino nos invita a vivir en vigilancia y esperanza. Porque aunque el mundo siga su curso entre luces y sombras, el amor de Dios sigue obrando silenciosamente, como la semilla que germina bajo la tierra en el tiempo oportuno. El reino de Dios, siendo una realidad interior, no puede ser comprendido por la mente que se aferra solo a lo visible, porque se revela únicamente a quien busca a Dios con corazón sincero, abierto a su misterio, y dispuesto a ser transformado por su amor. Jesús, en su pedagogía divina, nos enseña a soltar el deseo de controlar los tiempos de Dios. Porque el reino no se ajusta a los relojes humanos, sino al ritmo perfecto de la eternidad que se hace presente en lo cotidiano. El Señor nos invita a vivir atentos, no esperando señales grandiosas, sino descubriendo su paso discreto en los acontecimientos de cada día, donde su presencia silenciosa da sentido a todo. El reino de Dios no es una promesa lejana, sino una realidad que brota allí donde un alma se decide a amar, a perdonar, a servir sin esperar recompensa. En cada corazón que se abre a la misericordia, en cada lágrima ofrecida con fe, en cada gesto de ternura desinteresada, el reino de Dios florece silenciosamente, trayendo consuelo y esperanza al mundo. Jesús sabía que el hombre busca a menudo signos exteriores de poder. Pero él vino a mostrar el poder del amor que se abaja. El poder de la entrega silenciosa. El poder de la cruz que redime desde la humildad. El reino de Dios no se mide por los logros humanos, sino por la profundidad de la fe que sostiene al creyente incluso en medio de la oscuridad. Cuando parece que nada cambia y, sin embargo, todo se renueva desde dentro. La fe en el reino de Dios nos hace mirar más allá de las apariencias. Nos invita a contemplar lo invisible, a reconocer la acción divina en lo pequeño, en lo débil, en lo que el mundo desprecia.
Cuando Jesús anuncia que el reino está en medio de nosotros, también nos está recordando que Él, el Hijo del Hombre, será rechazado, sufrirá y será entregado. Pero aún así su reino no será destruido. Aquí se esconde una paradoja divina. Porque el reino de Dios se manifiesta en la derrota aparente, en la cruz que parece pérdida. Y sin embargo es triunfo de la vida sobre la muerte. El reino no se impone con armas ni decretos, sino con la fuerza de la verdad que libera, con la ternura que sana, y con la luz del Evangelio que ilumina los corazones dispuestos. La verdadera preparación para acoger el reino no consiste en acumular méritos, sino en vaciar el corazón del orgullo, de la autosuficiencia y del miedo, para dejar espacio a la presencia amorosa de Dios. El reino de Dios está en el silencio del alma que ora, en la soledad fecunda donde el corazón se encuentra con su Creador. En ese lugar interior donde no hay máscaras ni apariencias, sino verdad, humildad y amor. Jesús nos invita a mirar la historia con esperanza. Porque aunque parezca que el mal avanza, el reino de Dios sigue creciendo como levadura en la masa. Invisible pero imparable. Discreto pero victorioso. Cada acto de fe, por pequeño que sea, es una semilla del reino plantada en el campo del mundo. Y aunque parezca insignificante, el Espíritu la hace fructificar abundantemente en el tiempo de Dios. El reino de Dios no es un refugio para escapar del mundo, sino una fuerza interior que nos impulsa a transformarlo desde dentro, a llevar luz donde hay tinieblas, a sembrar paz donde hay discordia. Jesús nos enseña que el reino no se busca fuera, sino dentro. Porque el que ha encontrado a Dios en su corazón, lo reconoce luego en cada rostro, en cada acontecimiento, en cada experiencia de vida. El reino de Dios exige conversión, una mirada nueva, capaz de ver la presencia del Señor incluso en medio del dolor. Porque allí donde el amor sostiene al sufrimiento, allí está reinando Cristo. Cuando Jesús anuncia que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, nos recuerda que el reino no está exento de cruz. Y que quien quiera vivirlo plenamente, debe abrazar también la entrega generosa, la fidelidad en la prueba, el sufrimiento, en clave de fe. Deja de ser castigo y se convierte en participación del misterio redentor. Porque en la cruz se manifiesta la gloria oculta del reino, donde el amor vence al odio, y la vida resplandece en medio de la muerte. Cuando el Señor habla del Hijo del Hombre, no solo anuncia su identidad mesiánica, sino que revela la humanidad redimida en su plenitud. El hombre que sufre, ama y obedece hasta el final, convirtiéndose en camino hacia el Padre. Jesús sabía que el corazón humano busca constantemente señales del cielo. Pero también sabía que el signo más grande sería el mismo. Su entrega total. Su cruz. Su resurrección. Y su presencia viva en cada creyente. El reino de Dios, que se esconde en lo ordinario, se revela plenamente en el misterio pascual, donde la gloria se manifiesta en la humildad. Y la victoria se alcanza a través del sacrificio. Quien busca al Señor con sinceridad, aprende a reconocerlo no solo en los momentos de luz, sino también en los de oscuridad. Porque allí el reino madura silenciosamente,
como semilla bajo tierra. El mensaje de Jesús nos invita a no desesperar cuando no vemos resultados inmediatos. Porque el reino actúa con la paciencia divina. Esa que transforma los corazones con ternura y tiempo. Sin forzar. Sin imponer. El reino es un llamado constante a la esperanza. Una esperanza que no se apoya en pronósticos humanos, sino en la certeza de que Dios cumple sus promesas. Aunque su cumplimiento sea un misterio que se revela poco a poco. El reino de Dios crece en la vida del creyente cuando deja que el Espíritu Santo obre. Cuando se abre al perdón. Cuando abandona la autosuficiencia. Y confía plenamente en el plan divino. En un mundo que busca poder y control. Jesús nos muestra que el verdadero poder es servir. Que el verdadero dominio es amar. Y que el verdadero reino no tiene tronos de oro, sino corazones humildes. El reino está en medio de nosotros. Porque Cristo está vivo. Presente en la Eucaristía. En la palabra. En los pobres. En el hermano que sufre. En el silencio de quien ora en lo secreto. Y aunque muchos lo busquen en grandes manifestaciones, solo lo encuentran quienes se arrodillan en la sencillez del corazón. Porque el reino pertenece a los humildes. A los mansos. A los que creen sin ver. El discípulo de Cristo no espera el reino como algo lejano, sino que lo construye con sus obras, con su fidelidad, con su testimonio de amor incluso cuando el mundo no comprende su fe. El reino de Dios se siembra con oración y se cultiva con obediencia. Y solo florece plenamente en aquellos que aceptan seguir al Maestro hasta el final. Incluso por caminos de cruz. La cruz, que el mundo considera escándalo, es el trono desde donde Cristo reina. Y todo aquel que la abraza con fe, participa ya del reino eterno. El dolor, unido al amor, se transforma en fuente de redención. Porque quien sufre con Cristo no está perdido, sino que está más cerca del corazón de Dios. El reino de Dios se edifica desde adentro, con la transformación de cada alma que decide dejar de vivir para sí misma, y comienza a vivir para los demás, imitando a Cristo. Y así, cada vez que amamos, cada vez que perdonamos, cada vez que servimos en silencio, el reino se hace visible, tangible, eterno. Jesús nos pide fe para ver lo invisible. Porque solo la fe abre los ojos del alma y permite descubrir que el reino ya está obrando. Incluso cuando el mundo parece ajeno a su presencia. El discípulo debe vivir con el corazón vigilante, sabiendo que el reino no llega con espectáculo, sino con la suavidad del viento que acaricia, con la voz que susurra paz en medio del ruido. El reino de Dios no es teoría ni discurso. Es vida concreta. Es caridad puesta en acción. Es compasión que se hace pan. Es perdón que reconstruye. Es esperanza que se contagia. Jesús, al decir que el reino está entre nosotros, nos está confiando una misión. La de hacerlo visible con nuestras vidas. Con nuestra fe firme. Con nuestro amor sin medida. Con nuestra fidelidad diaria. Cuando Jesús dice que el reino no vendrá con apariencias, nos está mostrando que la fe verdadera no se apoya en lo externo, sino en la experiencia interior del alma que se deja tocar por Dios.
Porque quien busca señales visibles corre el riesgo de perder la profundidad del encuentro silencioso con el Creador. Ese encuentro que ocurre en lo íntimo. Allí donde solo el corazón escucha la voz divina. El reino no es un espectáculo que deba ser observado desde fuera, sino una transformación que acontece dentro de cada creyente. Cuando el alma se abre al amor de Cristo. Cuando la mente renuncia a la soberbia de entenderlo todo. Y se deja enseñar por el Espíritu Santo, que actúa con suavidad y verdad. El fariseo que preguntó sobre la llegada del reino representaba la expectativa humana de dominio y poder. Pero Jesús responde mostrando un reino diferente. Un reino que no conquista con espada, sino con misericordia. Que no se impone por la fuerza, sino que se ofrece como don de amor. El reino de Dios no necesita ser anunciado por trompetas ni anunciado por multitudes. Porque su fuerza radica en la discreción de los pequeños gestos. En la bondad oculta. En el perdón ofrecido en silencio. En la mano tendida que consuela sin esperar recompensa. La venida del reino se realiza cada vez que un alma se convierte. Cada vez que el egoísmo cede su lugar al amor. Cada vez que una lágrima se transforma en oración. Porque allí se cumple el plan de Dios. Allí comienza la eternidad en el corazón humano. Jesús advierte a sus discípulos sobre el deseo de ver uno de los días del Hijo del Hombre. Enseñando que la impaciencia espiritual puede hacernos perder el presente. Porque el reino no se espera como algo futuro únicamente, sino que se vive ahora. En cada acto de amor. En cada decisión que nace de la fe. El creyente maduro aprende a no buscar el reino fuera, sino dentro de sí. Porque Dios habita en el alma que lo ama. Y su reino se manifiesta en la paz interior que supera las pruebas. En la serenidad que nace de saberse en sus manos. Muchos corren tras novedades espirituales. Buscan milagros. Signos o revelaciones extraordinarias. Pero olvidan que el mayor milagro es la conversión. La fidelidad perseverante. El amor que no se cansa de servir. El reino se construye en lo cotidiano. En la paciencia de quien trabaja con amor. En la fe del que ora sin ver aún respuesta. En la esperanza de quien confía cuando el mundo se derrumba. Y en la fortaleza de quien perdona 70 veces 7. Jesús no promete un reino fácil, sino un reino eterno. Y ese reino se conquista con cruz. Con perseverancia. Con fe inquebrantable. Porque el camino del discípulo es el mismo camino del Maestro. Lleno de amor y de entrega. El reino de Dios no puede separarse de Cristo crucificado. Porque su trono fue la cruz. Su corona fueron espinas. Y su gloria fue el amor llevado hasta el extremo. Amor que vence al odio. Amor que resucita a los muertos. Cada vez que abrazamos nuestra propia cruz con fe, el reino se hace presente. Porque participamos del misterio redentor. Y nuestra vida se une a la de Cristo, convirtiéndose en ofrenda viva ante Dios. La venida del reino no debe esperarse con temor, sino con deseo ardiente. Con la alegría de quien anhela la plenitud de Dios. Porque su llegada no destruye, sino que renueva. No condena, sino que purifica. Jesús invita a sus discípulos a reconocer su presencia antes de que sea demasiado tarde. Porque muchos verán al Hijo del Hombre pero no lo reconocerán. Pues su mirada se habrá nublado por la distracción del mundo.
El reino exige vigilancia. Porque puede pasar delante de nosotros y no darnos cuenta. Como ocurrió con tantos que vieron los milagros de Jesús pero no creyeron. Porque el corazón endurecido no puede percibir lo divino. Cada día, Dios se manifiesta en la historia. En los signos de bondad. En la misericordia que se multiplica en medio del dolor. Pero el reino solo puede ser visto por quien mantiene viva la llama de la fe. El creyente debe aprender a ver con ojos del alma. A escuchar con oído interior. Y a discernir los pasos del reino en medio de las pruebas. Porque en lo más oscuro, el Señor también está obrando. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre debe padecer mucho. Y con ello nos enseña que no hay gloria sin entrega. No hay resurrección sin cruz. No hay reino sin obediencia amorosa al Padre. El sufrimiento no es ausencia del reino, sino parte de su gestación. Porque en medio del dolor, el alma se purifica. Y aprende a esperar en Dios cuando todo lo demás se derrumba. El reino, por tanto, no está en un futuro lejano ni en un espacio distante, sino aquí y ahora. En la vida que acoge a Cristo. En el corazón que se deja transformar por su amor. Y en la fe que permanece firme aun cuando el mundo no lo vea. El reino de Dios. Cuando se contempla desde la fe, no se limita a un acontecimiento futuro, sino que es una realidad dinámica que crece en el alma, como una semilla que germina lentamente, invisible para los ojos del mundo, pero poderosa en su fruto eterno. Jesús nos invita a reconocer que el reino no necesita templos de piedra, ni estructuras grandiosas, porque el templo donde Dios habita es el corazón purificado. Ese espacio secreto donde el alma se arrodilla y se entrega. Cada oración sincera. Cada acto de amor. Cada sacrificio ofrecido en silencio. Son ladrillos invisibles con los que Dios edifica su reino. Un reino que se levanta en medio de los humildes. Y florece donde reina la caridad. La venida del reino no debe ser esperada con miedo, sino con esperanza. Porque el Señor no viene a condenar, sino a sanar. No viene a destruir, sino a restaurar lo que el pecado ha dañado. La fe madura entiende que el reino se revela también en la prueba. Porque allí donde hay oscuridad, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Y en el momento en que parece que todo termina, Dios comienza algo nuevo. Jesús no nos promete una existencia libre de dolor, sino una vida plena de sentido, donde el sufrimiento se convierte en camino de redención. Y la cruz, lejos de ser castigo, se vuelve puerta hacia la eternidad. El reino de Dios no puede coexistir con el orgullo. Porque donde hay soberbia, Dios se oculta. Y solo en la humildad puede nacer la verdadera grandeza espiritual. Esa que se alimenta del servicio silencioso y del amor sin medida. El discípulo de Cristo debe aprender a esperar con serenidad. A aceptar los tiempos de Dios sin impaciencia. Porque el reino se despliega en la historia según el plan del Padre. Y no según la prisa de los hombres. El reino se gesta en la obediencia. Y crece en la fidelidad. Por eso quien permanece fiel en lo pequeño, será digno de lo grande. Porque Dios confía su reino a los corazones perseverantes. Jesús nos advierte que muchos desearán ver los días del Hijo del Hombre. Pero no los verán.
Y esto es una llamada a mantener viva la fe aun cuando no vemos signos visibles. Porque la verdadera esperanza no se apoya en la vista, sino en la confianza plena en Dios. El reino de Dios exige discernimiento espiritual, para no dejarse confundir por las falsas luces, ni por los mensajes que prometen salvación sin cruz. Porque donde no hay entrega, no hay reino verdadero. Jesús mismo se presenta como el reino encarnado, el reino hecho persona, porque en él se manifiesta la soberanía del amor, la justicia del Padre y la misericordia que renueva el mundo. Ver a Jesús, escucharlo, seguirlo, es entrar ya en el reino. Porque quien vive unido a Él, participa de su vida divina y experimenta la paz que el mundo no puede dar. El reino se manifiesta cuando dejamos que Cristo reine en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras obras. Cuando ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Y todo lo que hacemos tiene sabor a eternidad. El Señor quiere que su reino transforme las familias, las comunidades, los corazones cansados. Porque donde reina el perdón y la paz, allí florece el Evangelio. Allí el cielo toca la tierra. No hay lugar tan oscuro donde el reino no pueda llegar, ni pecado tan profundo que la gracia no pueda redimir. Porque el amor de Cristo no conoce fronteras, y su misericordia es más fuerte que toda miseria humana. El reino no se impone, se ofrece. No se conquista por la fuerza, sino que se acoge con humildad. Porque solo quien se hace pequeño puede entrar en él. Solo quien ama sin condición puede permanecer en su luz. Jesús, al anunciar que el Hijo del Hombre debe sufrir, nos revela que el reino pasa por la purificación del dolor, y que el camino hacia la gloria está pavimentado con fidelidad, obediencia y amor. El creyente que comprende esto ya no teme la prueba, porque sabe que detrás del sufrimiento se esconde la victoria, y que todo dolor ofrecido con amor se convierte en semilla del reino eterno. Y así, al meditar este Evangelio, comprendemos que el reino de Dios no es un lugar, sino una presencia. No es un tiempo futuro, sino una comunión que empieza ahora. En el corazón que ama, que perdona, que sirve, y que espera con esperanza la plenitud de Cristo, nuestro Rey eterno, nuestro Salvador, nuestro todo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.